alguna vez. Esperen que estoy escuchando. Bien, entonces, vamos a ir al revés. Yo les voy a dar un dato, una información de un paciente, y ustedes a través de ese dato van a tratar de crear, no quiero decir inventar porque lo van a razonar, ¿no? Que es un invento, pero van a tratar de crear el motivo de consulta o la razón que pudo haber llegado a que al paciente se le diagnostique un tumor maligno, ¿sí? En vez de darle los síntomas y todo el procedimiento que sigue, vamos a ir al revés. Les voy a mostrar una biopsia, y si nunca leyeron un resultado de una biopsia, no es nada, vamos a leer algunas ahora, y ahí vamos a ver, vamos a tratar de interpretarla y tratar de resumirla, de decir, bueno, a ver, de esta biopsia, ¿con qué me quedo? Esto por supuesto que lleva práctica, lleva tiempo, y si no van a hacer oncología, ustedes tranquilamente pueden decir, bueno, ¿de qué me sirve? Pero les va a servir, porque depende de la especialidad que vayan a elegir en el futuro, el poder tener los principios o las guías generales de cómo interpretar el resultado de una biopsia, que no son 3 palabras, el resultado de una biopsia es una descripción bastante larga, los va a ayudar. Después nos vamos a preguntar qué estudios de imágenes pediríamos frente a este diagnóstico de un tumor, cuáles podrían ser las posibilidades, dice ahí, de tratamiento, ¿sí? En cada situación, y en una comunicación médico-paciente, ¿qué es lo que pensamos que no debería faltar? ¿Cómo debería ser una comunicación médico-paciente? ¿Por qué ponemos acá este tema de comunicación? Porque, bueno, vamos a tratar de simular esta situación en la que el paciente consulta, hay que pedirle estudios y hay que informarle acerca de un tratamiento. ¿Hasta acá me expliqué? Sí, ¿Vamos profe. bien? Sí, profe. Genios. Entonces, dice trabajo en grupo, pero el grupo somos todos los que estamos aquí. Entonces, primera parte, el resumen sería este, ¿no? ¿Cuáles son los motivos, cuál es el motivo de consulta? O los signos, podemos decir, o los síntomas, o no. A lo mejor no hay un signo o un síntoma, y hay una razón que podría haber llevado a que el paciente consulte o se le pida un estudio, ¿sí? Vamos a leer el informe de una biopsia, vamos a aprender cuáles son los datos que sí o sí tendrían que estar en una biopsia. Con algunos de ustedes puede ser que lo hayamos visto en alguno de los encuentros previos o haberlo mencionado, si no, lo vamos a ver ahora. Y la biopsia. ¿Cuáles creemos, por los conocimientos que tenemos hasta acá, que son los datos que resumirían ese diagnóstico de un tumor que hace el patólogo? Entonces, primero, esta es una parte de una biopsia, está copiada y pegada tal cual. Pero, ¿qué es lo que falta en esta? ¿Así se informa una biopsia? No, y como les digo a veces en broma, never in the life, no, sino que se informa con los datos, ¿sí? Tenemos los datos del paciente, y no solamente del paciente, tenemos nombre y apellido del paciente, documento, tenemos también quién es el médico que realizó la biopsia, ¿cuál fue el procedimiento? Eso puede estar informado también arriba, por ejemplo, si fue una punción, si es una biopsia quirúrgica, o una citología, o una punción con aguja fina. Y se encuentra también un número, esta pieza, esta parte de tejido de un paciente, parte del cuerpo de un paciente, lleva un número que es el número de protocolo de esa biopsia, que tiene números y letras en realidad. Es una, diríamos, una nomenclatura que se le da. Debe estar informado el material, puede estar informado de dónde proviene la pieza, por ejemplo, la muestra, por ejemplo, sala 6, cirugía Hospital Iturraspe, ¿no? Consultorio 7 de cirugía plástica, por ejemplo. Luego, el patólogo informa el material, en qué consiste el material que recibe, el cual primero lo va a someter a un examen macroscópico, luego a un examen microscópico, y luego al diagnóstico final. Y a veces, el patólogo hace algún comentario. ¿Está? Entonces,
El material en este caso, ¿qué es? Una pieza de hemicolectomía derecha. Ahí ya les pregunto y les digo que razonemos. Si es una pieza de hemicolectomía derecha, acuérdense, en la primera rotación estudiamos cuáles eran los procedimientos por los cuales se podía obtener una biopsia. Y recién se los mencioné algunos. Puede ser una colonoscopía, una punción, citológico con aguja gruesa, o puede ser directamente la pieza quirúrgica. Entonces acá tenemos una hemicolectomía derecha. Fíjense todo lo que va a ver el patólogo a la macroscopía. Se los leo yo. Una pieza de hemicolectomía derecha que mide 45 centímetros de longitud, que llega acompañada de 20 centímetros de íleon terminal, con serosa y mesocongestivos. Al corte, la mucosa a 8 centímetros del límite quirúrgico distal, vayamos imaginándonos, colon derecho, a 8 centímetros del límite quirúrgico distal, o sea, hacia arriba, una tumoración polipoide de 6 por 4 centímetros, que compromete el 75% de la circunferencia del órgano e infiltra hasta el meso inclusive, y mide 1,8 centímetros de espesor. De la grasa pericolónica se aíslan 16 ganglios que miden hasta 0,7 centímetros de diámetro grisáceos. Eso es todo lo que ve el patólogo a la macroscopia. Acá les pregunto, primera parte. Recordando cómo se estadifica cáncer de colon, recordando lo que estudiaron en tercero y lo que estudiaron en cirugía, y ya si vieron tumor de colon, que lo tendrían que haber visto cuando votaron por gastro, ¿cuáles son los datos que les parece a ustedes que son relevantes o que van a influir para que el oncólogo tome una decisión sobre esto? Acá, ¿algún dato de la macroscopía importa? Esto de la tamaño, ajá, y la infiltración de la grasa pericólica, eso es importante. O sea, si la grasa pericólica y los ganglios están infiltrados o no, eso te cambia totalmente el tratamiento, digamos. Bien y más o menos. Les digo que está bien y que está más o menos de lo que dije. Y el tema es que no lo vas a saber si, o sea, con lo macro no vas a saber si están infiltrados o no. Por supuesto. Ahí no iba el más o menos. Ah. Ustedes dijeron que un dato que importaba era el tamaño del tumor. Ojo, la pregunta no intentó ser capciosa. Pero el tamaño del tumor importa en cuanto a que uno puede tener puede magnificar la situación. Pero lo que, vos sabés que no vi quién habló, pero lo que vos dijiste... Yo, Mauro. Mauro, vos dijiste Sí. algo importante. Me importa la infiltración. Y te fuiste a los ganglios. Bueno, pero el espesor también, o sea, Exacto. el espesor de la pared que infiltre o no, eso depende también del tratamiento. Exacto. Aprendemos algo hoy. En cáncer de colon, como ya lo vamos a ver que en cáncer gástrico también, no va a pesar el tamaño, aunque parezca una contradicción o una incoherencia. Va a pesar en la toma de una decisión y en el pronóstico de ese paciente y en la decisión de una conducta terapéutica, va a pesar, o sea, va a influir el grado de compromiso de la pared del órgano. Vos dijiste infiltración de la pared. Es decir, acá lo que importa es esto, chicos. Que, fíjense, ¿importa que fue un 75%, que medía 6 por 4? Todo importa, pero ¿qué es lo que va a influir? Influye esto, que infiltra hasta el meso. Infiltró hasta el meso. Virginia, ¿influye en lo que sería malignidad hablando? Influye el en la tratamiento. Porque yo te digo, sí, recontra influye porque, por ejemplo, uno de, más que nada en colon, mientras más grande va a tener una clínica, no sé si se llega a entender la pregunta que quiero hacer, digamos. Por supuesto. Por supuesto que una tumoración grande o un tumor que está ocluido va a tener un peor pronóstico y puede ser una situación grave de urgencia, clínicamente. La pregunta está en el tratamiento. Si vos decís la malignidad, Gonzalo, por ahí apuntamos, ¿no es cierto? A ver, es un tumor maligno. Clínicamente importa
por supuesto, la manifestación y la repercusión en la persona, pero como lo afirmó recién Mauro, ¿no es cierto? ¿Cómo va a influir en el pronóstico? ¿Cómo va a influir en el tratamiento? ¿Saben cuál es la palabra clave, chicos? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Y conocer y apoyarnos y referirnos en la estadificación de un tumor. ¿Qué es lo que Claro, claro, tal ¿sí? cual. ¿Cómo se estadifica un tumor de colon? ¿Por el tamaño? Jamás. Nada, Por la claro, patología. TNM. Por la patología. Se clasifica como el TNM. ¿Cuál es el T de un cáncer de colon? Y si compromete mucosa, submucosa, serosa, Tal pericolónico cual. o más allá. Entonces eso me importa. En el tumor de mama, ¿me importa si compromete alguna capa de la glándula mamaria? No, me importa el tamaño. Voy a tener un T1, un T2. En tumor de pulmón, ¿importa qué pasa con algunas No, capas? No, el importa tamaño. el tamaño. ¿Sí? Entonces, en colon importa el grado de compromiso de la pared. Porque ahí voy a tener un T1, N0, M1, estadio 1, en donde el paciente va a tener un pronóstico muy bueno y en donde el 100% del tratamiento fue la cirugía. Y voy a tener un estadio 3, en donde algún ganglio está afectado, y voy a tener que el pronóstico es peor, y la cirugía alcanza a cumplir un 70% del tratamiento completo, y ese paciente, o menos, y ese paciente va a necesitar quimioterapia posterior, ¿sí? Y el estadio 2, que es el gran problema en oncología, porque es una zona gris, en donde hay dos caminos. Puede ser que el paciente solo reciba cirugía y nada más, o no. Cuando estudiemos colon lo vamos a comprender. Entonces, muy bien hasta acá. Importa. A ver, si decimos que la pregunta es horrible, porque ustedes pueden decir, ¿cómo ¿Se no va a me va a morir o no? importar? Claro, un paciente se puede morir ocluido porque tenía un gran tamaño tumoral y muere por una oclusión y vamos a decir, me importaba el TNM, me importó que el paciente murió, obvio. Acá estamos Pero hablando en cuanto a la estadificación del tumor para tomar una conducta e inferir pronóstico. Bien, se aislaron 16 ganglios. O sea, primero, un contenido a aprender. Esta clase se las va a dar Hernán, les va a dar tumor digestivo y ahora no me acuerdo, no es mañana, es la otra semana. Aprendan esto entonces, aprendemos esto. ¿Importa el grado de compromiso de la pared? Saco un dato importante. ¿Importa si el paciente está ocluido o no? Porque ese es un factor pronóstico en contra que se va a tener en cuenta para tomar decisiones, es decir, la oclusión intestinal. No para estadificar, sino para tomar decisiones terapéuticas cuando el paciente tiene un estadio 2 de enfermedad, en donde ahí decimos, ¿la cirugía sola alcanza o tengo que agregar algo? Y el otro factor que les pido que aprendamos es que lo ideal, el N, es que claro. un cirujano que opera bien un tumor de colon, ¿sí? O que no tiene Saca ninguna ganglios. traba en la cirugía, ¿cuántos ganglios debería sacar? Todo lo que estén, Todos los que vean. todo lo que estén infectados. La cadena. O Tomado. sea, no, el tema es que Todos. No, no te agarré la cabeza así, Virginia. Es viernes a la tarde. Esto ya lo El saben, primero de la no me cadena. guitarren, que esto ya lo saben, ya lo estudiaron en Centinela. cirugía. Voy a hablar con el doctor Wala. el Voy a tema hablar es con que Wala y los mando a cuarto a todos. ¿Puede ser 12? Bueno, adiós, gracias. Por ahí alguien dijo un número. Si les pregunto cuántos, ¿sí? Bueno, tranqui. A ver, ya sé que esto es fino, y es de la especialidad y es de quien vaya a elegir cirugía o algo relacionado, pero es importante saber esto, porque primero dijeron algo por ahí de los que están infiltrados. Imagínense que macroscópicamente uno puede darse cuenta si un ganglio tiene aspecto tumoral, chicos, pero la anatomía patológica, la histología nos va a dar. A ver, un ganglio puede estar comprometido y macroscópicamente no ver nada. Sacamos ganglios y no sabemos histológicamente si está comprometido o no. Entonces no esperemos solo la macroscopía. no, y en colon no tenés ganglio centinela como en mama, No. ponele. En Entonces ganglio por eso. centinela no se hace en colon. Bien, ¿en qué tumores realizamos ganglio centinela? ¿En mama? Mama. En próstata. No. No. No.
No. Melanoma. No. O sea, si ustedes van... Pulmón también podría tener. No. Ojo, ganglio centinela es cuando uno extirpa el ganglio centinela, la primera estación que puede estar afectada, la extirpa, ¿sí? La estudia y ahí se ve si hay alguna afectación. Pero los tumores en los que se realiza ganglio centinela son hoy por hoy, salvo estudios investigacionales, ¿no? Pero hoy por hoy lo estándar es pedir ganglio centinela en mama, ganglio centinela en melanoma, sabiendo que en cáncer de vulva y cáncer de pene se puede pedir, ¿sí? Que cuáles serían los ganglios que examinaríamos en un cáncer de pene o de vulva localizado. Ahora se quedaron todos. El inguinal Inguinales. superficial. Gracias a Dios, perfecto. Vaciamiento ganglionar inguinal. Pene, vulva, ¿sí? Bien, perfecto. No significa que sea la única cadena que afecta, pero haríamos esa inspección. Acuérdense, mama y melanoma entonces. Entonces, de esta primera parte, nos quedamos con eso. Seguimos con la histología. Chicos, perdón, antes de seguir, ¿vamos bien? ¿Quieren decirme algo, hacer alguna acotación? Excelente. Como arma. Bueno, a razonar y acordarse lo que estudiaron en tercero y en cuarto, que así es la mejor manera de estudiar. Vamos a la microscopía. Fíjense, acá sí tenemos el diagnóstico histológico, que acá se los digo yo. Importa como dato relevante ver qué histología tiene este tumor. ¿Por qué? Porque en el colon solamente podemos tener adenocarcinomas, es decir, tumores malignos de origen epitelial. Ese es el más frecuente, adenocarcinoma. Pero recordemos los tejidos que componen, los orígenes o los tejidos, las células que componen la pared del colon. Solamente tejido epitelial y glandular para que se desarrolle en forma maligna un adenocarcinoma. No. ¿Qué otros tumores malignos podríamos tener en colon? Estoy hablando de todo el colon, con toda su composición. Linfomas. Puede ser un linfoma, claro, en todo el tubo digestivo, tejido linfático hay, obvio. ¿Qué más? Sarcoma. Claro, ¿cómo se llama? ¿Es un sarcoma de partes blandas? No. ¿A dónde se origina? En el tejido muscular del tubo digestivo. ¿Cómo se llama entonces Claro. ese tumor maligno? Mioma. Miosarcoma. Pero si es ¿No maligno, no va a rapto, ser mioma. miosarcoma? En rapto estamos hablando de partes blandas, en general. Es Miosarcoma. miosarcoma. Chicos, los voy a invitar, les voy a hacer una invitación de viernes a la noche. ¿Mm? Una propuesta les voy a hacer. Lo conocen a Robbins, ¿no? Bueno, amíguense, ¿sí? Vayan a visitarlo. Desde que terminamos acá esta reunión, los invito viernes a la noche, cita con Robbins. Bien, entonces, nos faltan todavía, porque no son las únicas células. Algo de nervioso. Ajá, Tumor ¿cuál de podría ser? nervioso. Estamos hablando de los raros, ¿no? Pero esto es para que Sí, razonemos. sí. ¿Sí? Podría ser. Tejido nervioso ya es más raro, muchísimo más raro, pero si bien no son células de tejido nervioso, pero son células especializadas que pertenecen Claro, a qué claro. grupo, chicos? Las neuroendocrinas. Tal ¿Podemos cual. tener un tumor neuroendocrino? Y sí, Sí. ya lo estudiamos. Para neoplásico. En el contexto de un síndrome, no para neoplásico. No, te puede dar. Sí, bueno, manifestaciones paraneoplásicas, Sí, sí. Estamos. El síndrome carcinoide hasta puede ser considerado como un síndrome paraneoplásico como parte de la manifestación del tumor, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de los tumores neuroendocrinos, ¿sí? Y hay otro que es infrecuente, pero que lo tenemos que conocer, y que son los GIST. ¿Se acuerdan?
Esto lo estudiaron, encima no les puedo ver las caras. Estoy hablando como tirando una válvula al espacio, sí. Pero los GIST, ¿se acuerdan que son los del estroma gastrointestinal? Tumores del estroma gastrointestinal. No son del tejido muscular, sino de células distintas, especializadas, que pertenecen al estroma gastrointestinal, que tienen características propias, ya los vamos a mencionar, son raros. Entonces podría ser un GIST, el comportamiento de un GIST, de un leiomiosarcoma, de un tumor carcinoide, ¿es el mismo que un adenocarcinoma? No, abismo de diferencia y el tratamiento es completamente distinto. ¿Cuál es la histología más frecuente? ¿Con qué nos quedamos en esta diapositiva? ¿Cuál es la histología más frecuente en cáncer de colon? Adenocarcinoma. ¿Cuál es la palabra que me define si un tumor es infiltrante o no? Es decir, si es invasor o es in situ. Y lo que el patólogo bien clarito asegure que infiltra, que es infiltrante. Si no está la palabra infiltrante en la microscopía, le preguntamos al patólogo porque tenemos que poner el sello de que no sea, ¿no es cierto?, un adenocarcinoma in situ. No parece 6 centímetros, y después nos adelantamos y vemos que tiene 2 ganglios con metástasis, no podría ser in situ. Pero lo correcto es que esté descrito la invasión o infiltración. ¿Hasta dónde infiltra? Hasta el meso. Cuando estudien cáncer de colon, presten atención a esto. ¿Se va a exigir el estadio? Claro. No. El T, no importa si no lo saben de memoria, pero fíjense qué importante saber que el T1 llega a mucosa. Pero es como un T3, ¿o no, profe? T3 o T4. Este sería un T3. Es un T3, pero fíjate, tiene que 2 ganglios de los 16, tiene 2 con metástasis. Entonces es un T3 y es un N1. Sí. Entonces obviamente que uno podría razonar y decir, tanto no me importa que T tiene, porque ya sé que tiene un N. Voy más allá. Claramente. Perfecto, vamos con el mismo razonamiento. El otro dato que me tengo que fijar y me tiene que importar es que los márgenes estén libres. Si no es una cirugía oncológica incorrecta, está mal operado, el paciente puede quedar con enfermedad. No sería una cirugía R0 y el pronóstico y la cura del paciente está en juego. Entonces, márgenes quirúrgicos libres. Y otros factores histológicos, como el que les conté antes, de la oclusión intestinal, que no es histológico, es clínico, y otros más, como la invasión linfática, la invasión vascular, se toman en cuenta cuando hay que decidir una conducta oncológica. Ya es más fino y de la especialidad. Pero está bien que ustedes lo conozcan para que comprendamos de que no es liviano, o sea que se tienen que tener en cuenta varios factores para decidir el tratamiento. Una respuesta correcta, ¿cuál sería? Este paciente, después de la cirugía, necesita un tratamiento oncológico. Y uno, si no es oncólogo, podría decir, sí, necesita, porque tiene ganglios afectados. Si no tuviera ganglios afectados y nos preguntaran eso, ¿qué deberíamos responder? Evaluación con el oncólogo. ¿Por qué? Porque hay factores que hay que tener en cuenta cuando los ganglios están sanos y todo lo que se operó está en la pared, nada más del órgano. Hay factores que hay que tener en cuenta para decidir si se va a la casa y solamente alcanza la cirugía o hay que hacer quimioterapia. ¿Hablamos de radioterapia en algún momento en colon? No. Radioterapia vamos a dejarla para recto. Sí, señor. Bien, entonces hasta acá, ¿qué aprendimos? Importa cuánto afecta de la pared, importa si hay ganglios afectados, importa que los ganglios estén libres, importa ver cuál es la histología. ¿Sí? Bien. Yo digo bien, pero no sé si está bien para ustedes. Entonces, si a este paciente le realizaron una hemicolectomía derecha, es todo lo que sabemos. ¿Por qué razón ustedes creen que pudo haber realizado una hemicolectomía derecha? Por obstrucción, o sea, consultó por obstrucción, capaz. Bien, entonces, por una vena agudo obstructivo, digamos. Perfecto, esperen que quiero escribir. A ver si me invento una cosita rápida.
Esperen. Claro, constipación quizá. El paciente refería quizá a constipación. Entonces, Metastásico en este caso no, pero por ejemplo en el caso que se encuentra avanzado, alguna afección, digamos, hepática. sí, Celeste. Pensemos entonces en metástasis. Entonces fíjense cómo se están ordenando, y ahí no se les va a escapar nada, chicos. Fíjense, piensen en todos los síntomas relacionados con el T. Piensen en los síntomas generales que pueden acompañar a la presencia de un tumor. Piensen en la enfermedad metastásica, porque así puede ser el debut. Es decir, por metástasis. Tenemos el diagnóstico de una hemicolectomía derecha. A lo mejor el paciente, el médico no lo estadificó correctamente antes de operarlo, y directamente lo operó, tiene una mínima, y no creemos que eso pase, pero a lo mejor el paciente tiene enfermedad metastásica, no tendría que haberse operado, bueno, hay situaciones especiales, pero si tuviera metástasis hepática, metástasis pulmonar, metástasis ósea, y uno no va a hacer la cirugía oncológica completa. Toma biopsia del sitio más El tema es accesible, más invasivo, y decide la terapéutica. Sí, puede ser más ¿Ah? paliativo. Exacto, porque ahí el tratamiento y la conducta, muy bien, es paliativa. Estaríamos frente a un estadio 4 de enfermedad. ¿Sí? Entonces, por la enfermedad metastásica, si hubiera enfermedad metastásica, síntomas relacionados con las metástasis, síntomas generales, síntomas del propio tumor, y ¿qué otro grupo nos falta? Una colonoscopía de control, por ejemplo, Bien. justamente de cáncer, ¿Por el qué? screening. Muy bien, o sea, por un hallazgo, pudo haber sido un hallazgo buscando otra causa, a lo mejor se hizo un estudio de imagen, o bien, como vos dijiste, una colonoscopía de screening, o sea, en paciente asintomático, o porque tuvo algún antecedente. Se Claro. hizo una lesión y se operó. Ahí estaríamos haciendo una buena medicina, porque Medicina preventiva. Y sí, prevención secundaria sería una detección precoz. Bien, y le falta otro. Que se haya palpado algún ganglio. ¿En dónde, Lucy? Inguinal, por ejemplo. A O ver, más arriba. otra invitación con Rubier. No, Rubier no, con la tarjeta les hago. A nivel Robin, subclavicular. Y el A tema ver. es que ganglios Abdominal. inguinales, ganglios inguinales estarían afectados. No, No. porque Tenemos un No, tumor no. de colon. Abdominal sería, había un Algo, signo una de... diseminación múltiple. el de la madre María. Es una monja, no sé cuál. María Sí, José. Ana María José, ¿dónde estaba sí, eso? en ¿Qué el nódulo pelo era? umbilical, ¿no era? El ombligo, Claro. por ahí. Ombligo, en el ombligo, en la zona umbilical, el nódulo de la hermana María José, o también mencionaron supraclavicular. Mejor ahí, Claro. porque ¿a dónde va a drenar? Otra invitación, drenaje linfático de los órganos. Ingle, no, colon, ¿sí? No, hacia Recto, arriba. ¿sí? ¿Recto es correcto que busquemos ingle? Te voy preguntando. También Sí, está el signo de Plumber. y recto inferior. Ajá. Recto inferior, ¿sí? ¿Ingle? Se hacía puede ser una resonancia para cuando había Esperen. metástasis del recto. Esperen que estoy superponiendo y los quiero escuchar a todos. Ujú. Ano, chicos. Ano. Ano, ingle. Recto inferior. Pero en recto inferior no tenía el drenaje. Bueno, En el Vamos a mesorrecto, ¿para eso hacías la resonancia o no? Ahí vamos a la resonancia, en recto. A ver, no decimos que un tumor de recto no pueda tener afectación inguinal, ¿sí? Pero no sería en una diseminación múltiple y con algún compromiso masivo pelviano, ¿sí? Ahí puede haber. Si no, vía directa de drenaje no sería. ok. Bien, y vayamos a la resonancia. La resonancia es un estudio que debe pedirse en la estadificación de recto. Tenemos que ver, podemos evaluar la infiltración de la pared y el compromiso ganglionar periorrectal, y ese ser el elemento de toma de decisión terapéutica. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, ahí nos fuimos un poco por las ramas, pero manifestaciones ganglionares no esperaríamos en ingle, ¿sí? Pensar en un tumor de colon. Sí en ganglio supraclavicular, desde ya, porque el territorio, ¿no es cierto?, del drenaje intraabdominal puede tener su manifestación, el confluente yúgulo subclavio, y tener, ¿no es cierto?, una afectación ganglionar supraclavicular. ¿Sí?
Sí, ¿Vamos hasta ahí? vamos. Intraabdominal, supraclavicular, tendríamos que pensar. Izquierdo. Bueno, y ahí también en estómago, ¿se acuerdan? El cambio de Virchow, ¿sí? Y otras manifestaciones. Igualmente se olvidaron de decirme una, que es infrecuente, pero está bien que la tengamos en cuenta. El signo ¿Y qué de, son las manifestaciones? Síndrome de... no, el signo de Plumber, que era a nivel recto vaginal, el tacto recto vaginal, ahí se podía palpar. Bien, en un tumor de recto, ¿sí? Profe, y de la Perfecto. metástasis, o sea, por vía hemática, por vía, o sea, en el hígado, ponerle que tenga manifestaciones por la Claro, metástasis. eso, exactamente. ¿Por qué vía tenemos, cuáles son las vías de diseminación más frecuentes de los tumores? Vía O sea, hemática, vía linfática, puede ser Linfática. también vía claro, perineural y otras. drena por la puerta ahí, entonces llega al hígado primero. Excelente, excelente. Ahí pondríamos manifestaciones hepáticas, ¿sí? Por metástasis hepáticas, ¿no es cierto? Que se diseminaron por vía hematógena a punto de partida de un tumor de colon. ¿Sí? Es decir, esas serían las manifestaciones metastásicas, como habíamos dicho recién, por metástasis. Vos ahora le explicaste y la profundizaste. ¿Sí? Les falta otro grupo que es infrecuente, que son los paraneoplásicos. Acuérdense que un síndrome paraneoplástico, la palabra paralelo, como dos vías del tren, acá está el tumor, sigue su curso, no hay relación directa con la otra vía, ¿no es cierto?, que es la aparición de este síndrome. Profe, ¿pero un adenocarcinoma te daría igual un paraneoplásico o no No dan? puede dar. Es re ¿Sí? infrecuente, Mauro, es infrecuente esto. Pero Claro. el paciente puede tener una trombosis, el paciente puede tener lesiones cutáneas, puede tener una Claro. enfermedad de Raynaud, sin causa, sin una etiología, y cuando se lo estudia al paciente aparece una tumoración. Un síndrome neurológico. Es infrecuente, ¿sí? Perdón, ¿eh? Ay, no. ¿Por teléfono? Chicos, ¿me aguardan un segundo? Entonces, quedamos con los síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Que puede ser otra manifestación. En cuanto a la interpretación de la biopsia, ya hicimos un resumen y aprendimos a interpretarla. Si tuviéramos ahora, supongamos, tenemos que presentar al paciente habiendo leído la biopsia. Tenemos que hacer un resumen. Nos dicen, ¿qué dio la biopsia de este paciente? Nos ponemos a leer pieza de micolectomía. No. ¿Cómo lo resumiríamos? Una manera. El paciente tiene un adenocarcinoma de colon que infiltra hasta el meso, tiene márgenes libres y 2 ganglios de 16 positivos. Ahí hicimos un resumen. Esto, chicos, se los digo y jamás se lo vamos a exigir en quinto año, pero se los cuento porque así es como interpretamos una biopsia. Si estuviéramos haciendo la parte práctica de oncología y haciendo consultorio, verían esto, que en la historia clínica anotamos eso. ¿Sí? Seguimos. Vamos a la segunda parte. ¿Qué estudios de imágenes tendríamos que solicitar en esta situación? ¿Cuál es la situación? La que el paciente consultó por síntomas propios del tumor primario, se realizó la hemicolectomía derecha, va a su cirujano, y el cirujano, ¿qué les parece que le puede decir? Y primero, o sea, lo va a estudiar como paciente posiblemente quirúrgico, estudia con una radiografía de abdomen y de tórax primero, para ver, dependiendo qué sea la causa, si presenta como el obstructivo, por ejemplo, lo tratás como un abdomen agudo con eso, por ejemplo. Empezás con eso. Muy bien. Después podés pedir una tomografía, si ya ves que es un tumor, podés pedir la tomografía con contraste para ver si hay infiltración de algún otro parénquima. Muy bien. Te pregunto algo, Mauro. Cuando vos dijiste Ujú. radiografía de abdomen, la información Ajá. que te da una radiografía de abdomen sería en el contexto de sospecha de una oclusión, ¿verdad? Claro, sí, para verlo evaluar agudo. Nada áreas, más. lo agudo. Perfecto. No para estadificar el tumor ni nada al respecto de eso, Muy digamos, bien. solamente saber la causa, ver Excelente. generalmente. Excelente. Entonces Y, ahí, y si te supongamos pregunta que por no. sangrado, por ejemplo, hace una colonoscopía, por ejemplo, qué sé yo, dependiendo Muy cuál bien. sería la causa. Excelente. Vos tomaste al paciente,
pensando en el motivo de consulta y en lo que hubiera hecho, ¿no es cierto?, el cirujano. El cirujano recibe al paciente no ocluido, sino porque le trae el resultado de la endoscopía que le pidió, donde en la endoscopía se veía una lesión que se biopsió, era un adenocarcinoma, y el cirujano programó la cirugía oncológica completa. Estamos ahora en el consultorio con el cirujano, que recibe la biopsia que leímos recién. Y bueno, tendría que tirar lo de la metástasis, buscar metástasis, Bien. o sea, ¿Qué le hacerle pide? el TNM, digamos, estadificarlo. Muy bien. Entonces, ¿qué podría hacer el cirujano? Podría decirle, anda del oncólogo para que él te pida todo, o yo te lo voy pidiendo. Y después te mando el oncólogo para que vea los estudios. Exacto. Entonces, Bien. sea una u otra situación, ¿qué estudios tendríamos que pedir? De imágenes, para estadificar el M, porque el T y el N ya lo tengo. Sí. Y bueno, una tomografía con contraste se puede hacer. ¿De qué? ¿De qué zona? Y Pero necesitas hacer, cualquiera peleando. claro, ¿Cuál? tal cual. No escuché. Una Pero TAC, cualquiera peleando. perfecto, de tórax, abdomen y pelvis, con contraste, si no hay, por supuesto, una alergia constatada al contraste, una Sí, sí, insuficiencia sí. renal o una cosa. Bien. Chicos, excelente lo que dijeron. Fíjense que no mencionaron otro estudio, sabiendo que el cáncer de colon podría dar metástasis óseas, podría dar metástasis cerebrales. Si no hay síntomas neurológicos ni óseos, no es obligatorio que para el M pidamos otro estudio. ¿Ah? Existe un estudio que da una información corporal total, que utiliza fluorodesoxiglucosa, que es el PET, ¿sí? Tomografía por emisión de positrón. En algunas situaciones en las que uno necesita caracterizar alguna lesión sospechosa o tener un estudio más profundo porque hay que decidir un tratamiento, uno puede pedir el PET como método de estadificación, ¿sí? Y les está faltando algo, que si bien no es un método de imagen para estadificar, Y un laboratorio. muy bien. Porque, ¿qué pasa? De algunos tumores tenemos que saber que es correcto pedir marcadores tumorales. ¿Qué son los marcadores tumorales? Hay que saber la correcta definición y ya lo van a ir buscando de Robbins, con la invitación que les di para que lo vayan a saludar a Robbins, saludar y leerlo. Ahí busquen la definición de lo que es un marcador tumoral, ¿sí? Que es una sustancia, bueno, léanla bien completa, no es una sustancia que produce el tumor, sino que por la presencia del tumor puede estar aumentada esa sustancia, ¿sí? O puede estar normal y el tumor está igual, por eso es que un marcador tumoral ideal no existe. Tenemos falsos positivos, falsos negativos, y no llegan a tener una sensibilidad y especificidad 100%, entonces a veces hay que darle el valor que tiene un marcador tumoral porque podemos equivocarnos en la toma de decisiones y porque puede ser que aumenten por causas benignas y no por una razón tumoral. Entonces, chicos, ¿qué marcadores tumorales tendríamos que pedir al diagnóstico de un cáncer de colon? No escuché. ¿Era acá o en otro lado? El CA199 no era de colon. Bien, el CEA y el K199 son dos marcadores que es correcto pedirlo en tubo digestivo. El K199 tiene una mayor sensibilidad para cáncer de páncreas y tumor gástrico, es decir, podríamos guardarnos nosotros, no repetirlo, pero este orden de decir, de todos los tumores del aparato digestivo, los superiores, estómago, páncreas, es un poco más sensible el K199, y no tanto el CEA, ¿sí? Y el CEA sí para lo que es inferior. Entonces, perdón, y no tanto en el inferior, el K199. O sea, el K199 más para estómago y páncreas, pero lo pedimos igual para colon, y el CEA lo pedimos para colon. Cuando decimos colon, es colon y recto. Porque ¿qué puede pasar, chicos? Que tengamos un TAC normal y un CEA o un K199 aumentado. Y ahí es un problema, porque ahí hay que estudiarlo al paciente. Ahí en ese caso lo correcto sería pedir un PET, o repetir el marcador y ver,
puede ser que haya enfermedad micrometastásica todavía no evidente y uno necesita el correcto TNM para decidir. Bueno, y vamos no a estudiarlo ahora en profundidad, pero a dar las bases para cuando después estudiemos en profundidad este tumor sólido. ¿Qué posibilidades de tratamiento? Vamos a simular la situación. Estamos con el cirujano. El cirujano, ¿qué le podría decir? Te voy a pedir una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste y un CEA y un K19-9 y vamos a tener que ir a ver al oncólogo. ¿Por qué, doctor? Si usted ya me operó y me explicó que me sacó el tumor, ¿qué podría explicarle ahí el cirujano? Una, arreglátela con el oncólogo. En broma lo digo. ¿Qué podría ¿Una decir? recidiva o que en el tratamiento que se realizó no se extirpó completamente? No, si ya vimos que la pieza de hemicolectomía que realizaron tenía margen libre, se extirpó completamente, Celeste. No entendí cuando, te alcancé a escuchar nomás recidiva. No entendí la respuesta que diste, si podés volver a explicarme. Que si estaba aumentado el marcador, tener en cuenta también si disminuyó en algún momento posterior al tratamiento y luego sufrió una elevación, puede ser que pueda volver a tener, digamos, una Recidiva, neoplasia, claro. claro, una recidiva, o en el caso de que nunca haya disminuido el nivel, puede ser que la extirpación no haya sido completa, pero bueno, ya tenía márgenes libres. No, yo te contesté otra cosa, y porque estamos hablando de dos cosas distintas. Esperen que voy a enchufar la máquina, chicos. Esto es así. Yo les pregunté otra cosa. Lo que vos dijiste es correcto, pero estás haciendo referencia a que si el marcador está aumentado, ¿qué haríamos? La pregunta no iba dirigida ahí. La pregunta va dirigida a esto. Se operó el paciente, ¿sí? A ver, se operó el paciente, el cirujano le dice, te voy a pedir estudios y con eso velo al oncólogo. Vamos a hacerlo más sencillo porque es verdad, lo voy a confundir. Supongamos que va del oncólogo y el oncólogo recibe una tomografía normal, ¿sí? Y los marcadores normales. Ahí va el ejemplo que les quise decir recién. Ya me operaron, ¿sí? ¿Por qué tengo que ir al oncólogo si tengo todos los estudios bien? Y ya me sacaron el tumor. ¿Me explico? Ahí, ¿qué le podríamos explicar al paciente? Para que te haga el seguimiento, o sea, qué sé yo. ¿Ya el seguimiento no lo hace el oncólogo? Pregunto. Claro, El cirujano claro. y el oncólogo. El tema es que para que te vaya, o sea, si en el momento, o que te diga cada cuánto tenés que hacer el seguimiento, qué laboratorios no van a tener que pedirte cada tanto tiempo, explicarte, no sé si tiene que hacer alguna dieta o algo en particular, o alguna La estilo de recomendación vida va a diferente, ser, claro. muy bien, la recomendación siempre va a ser ejercicio físico y dieta saludable, siempre no ganancia de peso, ¿sí? Para el seguimiento, muy bien lo que dijeron. La pregunta Pero, también iba apuntada. Virginia, ¿pero por qué ¿Sí? eso lo haría el... No, eso el oncólogo dijiste vos? Claro, lo que yo les quiero preguntar es, Ah, ¿por qué está bien que el cirujano derive al oncólogo? Primero. ¿Por Para que qué? tengan trabajo los oncólogos también, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Porque es paciente del oncólogo, el cirujano solo intervino una vez. Claro, pero es otra la respuesta, chicos. ¿Saben cuál Para es? que el paciente tenga un cuidado mucho más especializado. Para el seguimiento está bien, para el cuidado, el seguimiento, pero es porque hay que discutir si tiene que hacer o no quimioterapia. Está operado nada más. Y se Claro, acuerdan claro. recién cuando les dije, la cirugía puede ser el único tratamiento en un estadio 1 de colon. ¿Qué teníamos acá? Hasta el meso y un 3, ganglio. claro. estadio 3. Claro, pero ya lo mandás, o sea, le decís, tenés que ir sí o sí al oncólogo porque te tienen que hacer probablemente un tratamiento oncológico. Esa era mi pregunta y ahí Sí, sí. están dando la respuesta. Le explicaríamos, Ahora, ¿no es cierto? Pensé que estábamos hablando de uno, por ejemplo, T1, que ya le sacamos No. el tumor y que no tenía. ¿y qué? ¿A un Basándonos T1? Esa es mi duda, ¿a un T1 no lo va a mandar al oncólogo tampoco?
O sea, de todas maneras, También mándenlo, derívenlo, claro, porque acuérdense para lo que darle les trabajo, dije. diría Mauro. Puede ser, no. Puede ser que uno agregue, uno tenga que tener en cuenta esos factores agregados que les dije, la invasión linfovascular, si hay oclusión, y otro más que no les quiero hacer lío, que es la invasión microsatelital, que si alguien después va a estudiar anatomía va a hacer la especialidad de anatomía patológica y demás. De acuerdo a la invasión microsatelital, que es un dato de reparación de proteínas que se ve en ese tumor, cómo repararía, ¿no es cierto?, genéticamente, se hace ese estudio y uno puede tener ahí un dato más para decir este tumor es de peor pronóstico o de mejor pronóstico. Y entonces ahí el oncólogo dice, bueno, ¿hace o no hace quimio? Si son factores, que esto sí lo es de terreno del oncólogo. Esto puede ser que el clínico, un médico clínico, reciba este resultado, porque fue quien lo derivó al cirujano. Pero lo correcto sería que el cirujano le explique al paciente que sí, que hay que ver al oncólogo para justamente, ¿no es cierto?, tomar una decisión y ver cuáles son los tratamientos. Lo que yo les quise simular es la situación de cómo le explicamos al paciente, cómo le explicarían al paciente. Ahí vamos a comunicación, ¿sí? Lo estamos estudiando nosotros científicamente, a la razón de que tiene que hacer, de que puede hacer tratamiento. Pero, ¿cómo le explicamos al paciente? Bueno, a ver, ya llegó al oncólogo, estamos haciendo consultorio, ¿sí? Simulemos esta situación. Bueno, a ver, como tiene ganglios comprometidos, tenemos que hacer quimioterapia. ¿Por qué, doctor? Si ya me operaron y me sacaron el tumor y todos los estudios me dan bien, los marcadores me dan bien, ¿por qué tengo que hacer quimioterapia? ¿Qué le explicaríamos al paciente? No se vayan de la clase ahora, no me van a dejar con esta palabra. La verdad que ni idea. Muy bien, bueno, a ver, si lo saben ustedes, lo vimos No en la escuché, primera profe. rotación. Claro, ¿por qué tiene que hacer que, por qué? A ver, a ver, primero preguntémonos, ¿por qué tiene que hacer quimioterapia este paciente? Porque tiene ganglios. Y después, ¿cómo se lo explicaríamos al paciente? Porque tiene riesgo de recidivas. Exacto. Claro, tal cual. Exacto. O sea, porque ¿qué estaríamos tratando con la quimioterapia? El tema es que, claro, las infiltraciones, para mí hay ciertas infiltraciones que podrían haber quedado con el, o sea, vos lo sacaste los ganglios, pero no sabés hasta las microinfiltraciones que puede tener, digamos, los diferentes parénquimas para mí. Bien. Si vos crees que quedó enfermedad, porque tocaste algo como cirujano o porque viste algo en un estudio, ahí no estamos hablando de quimioterapia adyuvante, sino que ahí hay que volver a ingresar, a replantear si no hay que operar, porque eso sería enfermedad macroscópicamente. Pero si son micrometástasis, por ejemplo, o sea, si vos tenés... Ahí está la palabra clave. ¿Por qué después de una cirugía uno agrega un tratamiento de quimioterapia? Lo dijo por la acá, micrometástasis. lo dijeron recién también, no alcancé a ver bien quién, porque puede haber un riesgo de recidiva. ¿Recidiva qué sería? Que ya haya ahora enfermedad micrometastásica y dentro de unos meses, un tiempo, el paciente le aparece un nuevo, o sea, tiene una enfermedad metastásica ganglionar o a distancia. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que un tumor de colon que tenía afectación ganglionar, si después no se hacía nada, pronto recaían. Pero haciendo quimioterapia, no recaían. ¿Por qué? Porque la quimioterapia trataba la supuesta, que a lo mejor está presente o no, enfermedad micrometastásica. Este paciente, al tener ganglios enfermos, tiene una chance de que pudiera haber enfermedad micrometastásica. Por eso se indica un tratamiento general, sistémico, que es la quimioterapia. Al paciente, ¿qué le podríamos explicar? No, usted no está enfermo ahora, pero podría haber una enfermedad microscópica que no la podemos evaluar, y por el riesgo de reaparición de este tumor, lo conveniente sería hacer quimioterapia protectora. Por esa palabra adyuvante, bueno, es una terminología médica. No es preventiva, tampoco. Lo utilizamos mal utilizado. Preventiva, tenemos que ser bien estrictos con lo que significa, y uno
si hace un tratamiento preventivo es con el firme convencimiento de que pretende evitar, ¿sí? Una enfermedad. Entonces, en realidad es una prevención secundaria, tenemos que decir tratamiento preventivo secundario. Entonces, Claro. es adyuvante. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los 3 tipos de Sí, tratamiento? sí, sí. Neoadyuvante, adyuvante, paliativo. Nada más. ¿Cómo explicarle al paciente? Bueno, por supuesto, no es agua lo que va a recibir, es un tratamiento de quimioterapia que puede ser en este caso oral y endovenoso, ¿sí? En algunos casos puede ser oral solo, y bueno, tiene su toxicidad. Bien. Bueno, esperen que voy a ver qué hora es, no los quiero cansar, nos dilatamos un poco más. ¿Vamos hasta acá? ¿Les sirvió razonar así un poco? De 10. Bien, vamos bien. Las consignas son las mismas. Veamos esta biopsia. Se las dejo para que la lean en silencio. ¿Estamos? ¿Estamos? Perfecto. Vayamos a los mismos pasos que la biopsia pasada. Primero, ¿de dónde se tomó esta biopsia? ¿De qué zona del cuerpo? Piel. En el Perfecto. flanco derecho dice. Bien, entonces en la pared abdominal, en la zona del flanco derecho. Esto es una biopsia quirúrgica, ¿no? También, fíjense, 10 por 9 por 2 centímetros miden, describe lo que se ve en la superficie, imagínense 10 por 9 más o menos así, en la superficie se ve una formación nodular, tumoral, que cuánto mide, 2 por 2 por 0,8, y después dice cuánto dista del margen. Entonces se imaginan como que fuera una feta, precesión losángica sería como una feta, no hablemos de feta ahora, de jamón y queso, porque se acerca la hora de comer, ¿sí? Bueno, y en el medio pareciera ahí que tenemos un nodo, pareciera no, una formación nodular. Eso a la macroscopía. ¿Se animan a resumir o a decir cuáles son los datos más importantes de este diagnóstico histológico? Todo es importante. Quien dice todo es importante está perfecto. De todo esto que es importante, ¿cuáles son los elementos que van a influir en el próximo paso que hay que decidir con el paciente? La infiltración. Eso. Muy bien. Ajá. ¿Cuál infiltración? ¿Y qué dice? De profunda. 8 milímetros. Exacto. Esta biopsia está bárbara porque no les dice lo que tenemos que saber. Entonces ahí pareciera que es a propósito, así se los puedo preguntar. Cuando hablamos del espesor de 8 milímetros, ¿a qué dato de melanoma nos estamos refiriendo que es el que hay que tener en cuenta? ¿Un infiltrante? ¿O a Es qué? infiltrante. El nodular Ajá. es el que crece de manera vertical desde el comienzo, entonces tiene peor pronóstico. Muy bien. Nodular, ulcerado. Pero ¿a qué hace referencia el espesor del melanoma? ¿A qué dato? 2 datos tenemos del melanoma. Antes importaban los 2, ahora más importa 1. O sea, la El extensión, tamaño. claro. ¿El tamaño de qué? Para la
Hay un tamaño, porque ahí hay 8 milímetros. Sería el espesor o la profundidad, Claro, pero necesito para que la sepan el nombre del espesor, porque es la terminología médica que es importante independiente de la especialidad que vayan a estudiar, que es lo que le digo que no está acá y que tenemos que saber. Es el Breslow. con P. Clark me está hablando del compromiso de las Ah. capas, que antes tenía peso, ahora no, las capas, Clark 4. Claro, cuando era algo de que con Breslow mayor a 1 milímetro Muy no había bien, compromiso de ganglio. más que había compromiso de ganglio, el pronóstico es peor y hay que estudiar sí o sí el ganglio centinela cuando Claro, tenemos un ahí Breslow sí estudia ganglio mayor centinela. a 1 milímetro. En duda, si tiene de 0,75 a 1, si se agrega otro factor, uno también puede realizar ganglio centinela. Si Y no, con ahí más de era, 1, peor pronóstico. Virginia, si el ganglio Sí. centinela ese daba positivo, ahí hacía vaciamiento ganglionar. Ahí hacemos vaciamiento ganglionar, es la conducta estándar. Ahora, algunas excepciones. ¿Sí? Puede haber. Con ganglio centinela que se hizo positivo, se está viendo de que no siempre es necesario realizar el vaciamiento. Porque ya si vos tenés un ganglio positivo, ya la adjuvancia sistémica es lo que se vio que favorece en un paciente portador de un melanoma, más que vaciar, ¿sí? Esa región ganglionar. Pero esto es re fino y a discutir, ¿sí? Entonces, ¿qué importa de acá? Cuando voy y digo, a ver, ¿cómo es el TNM de melanoma? Y primero tengo que tener un melanoma que no sea un in situ desde ya, este no es un in situ, es un tumor invasor. Entonces tenemos un melanoma que sea nodular, influye peor en el pronóstico, en el T no va a influir, sí la ulceración, porque tenemos el melanoma sin o con ulceración, este está ulcerado. Entonces, melanoma ulcerado, Breslow 8 milímetros, un Breslow altísimo. Si buscáramos ahora el TNM, veríamos que por lo menos tiene un T4, ¿sí? Entonces, todo lo demás son factores que van a influir en el pronóstico. Es mejor que no tenga infiltración vascular linfática y es mejor que no haya infiltración perineural. ¿Y cuál es el otro dato, chicos? Chicos, que tenemos que saber y cuantificarlo, son los márgenes. Si un melanoma está operado con un margen quirúrgico libre, pero que pasa a 2 milímetros de la lesión, hay que ampliar ese margen. Se necesita hacer la ampliación. ¿Sí? Entonces, ¿qué importa de acá, de los datos de la anatomía patológica, relevantes de la biopsia? Es con o sin ulceración, cuánto mide el Breslow, ahí voy a clasificar el T, voy a determinar el T, y que los márgenes, por supuesto, sean libres. Y ahora sigo. ¿Cómo sigo? Me adelanto al próximo. Ay, perdón. Me adelanto al próximo, que sería esto. ¿Qué estudios de imágenes pediría? Dice cada situación porque había 2 casos, pero vamos a ver uno. ¿Qué estudios de imágenes debo pedir ante el diagnóstico de un melanoma? Y ahí también podemos leer que, de acuerdo a que si es un Breslow menor de 1, no tengo obligación de estadificar todos los órganos. En la práctica, en realidad, ante el diagnóstico de un melanoma, estadificamos igual. ¿Y qué órganos aquí tengo que estadificar, aunque no haya síntomas? ¿Cerebro puede ser? Bien, ¿con qué estudio? También TAC o no. Vamos a resonancia. Cerebro, bien. resonancia. RMN de cerebro. Muy bien, ¿qué más? Bueno, ganglio habíamos dicho. Hígado no era también. Hígado, Hígado. porque puede ser un asiento metastásico. Entonces pido TAC, pero solamente hígado, chicos. Pulmón también. Melanoma, O otra pulmón. vez paseando por Robin, paseando por cuarto, ¿sí? Tórax, No. abdomen y peli hacemos todos juntos. Y ahí, ¿qué órganos querés buscar que puedan ser sitio metastásico? Pulmón, Muy bien, hígado, hígado y principalmente. pulmón. ¿Y qué otro más, chicos, que tengo que chequear? El hueso. Sí, señor, ¿con qué estudio? Ajá. Tellograma. Centello. Centellograma óseo total. Entonces, hoy aprendemos cómo estadifico un melanoma, centellograma óseo total, resonancia del cerebro, TAC de tórax, abdomen y pelvis. Si todo eso está bien, tengo
el M evaluado, después, no nos vamos a detener ahora, se decidirá qué pasa con el ganglio centinela. Lo que habría que hacer es estudiar ganglio centinela para estudiar el N, ¿sí? El N, es decir, el estatus ganglionar. ¿Qué posibilidades de tratamiento? Según el estadio, desde ya, tenemos que saber que en melanoma hay tratamiento adyuvante. Si es una enfermedad metastásica, será el tratamiento paliativo. Supongamos que hicimos un ataque de tórax, lamentablemente es un corte nomás lo que les voy a mostrar. Si hacemos un ataque de tórax, en este caso tenemos nódulos pulmonares, aquí, aquí. Ahí se hace, el tratamiento va a ser con quimioterapia. Exactamente, que el principal tratamiento para Más la melanoma... resección, más la resección del tumor, digamos, en piel, ¿o no? Sí, sacás el tumor para diagnóstico. Te hago una pregunta de razonamiento. ¿Vos irías A ver si me ampliar? ayuda, pará. Sí, te voy a ayudar. Mirá, ¿vos irías a ampliar este margen? Primero, hacé de cuenta que este margen está a 1 o 2 milímetros, que ya les dije que se necesita más generoso, más. Con un Breslow 1 uno pide más de 1 centímetro, más aproximadamente 1 centímetro, y así. Pero supongamos que el margen es libre, pero tenés que el margen está muy cerquita, pasan todos a menos de 1 milímetro, y tenés estas imágenes. Esta y esta. Claro. No, ¿para qué va? Ah, ya está. ¿Para qué vas a sacar más? Claro, está tomado, está. ¿Cuándo amplío los márgenes? En un estadio localizado, obvio. Claro. En un estadio localizado, donde voy cerca a investigar y a ahondar mi atención. En el T, después voy al N. ¿Acá le haríamos ganglio centinela? No. Ya está. Never, No. never, in the life, nunca, no me importa. Ya tengo enfermedad metastásica estadio 4, ya está estadificado. Este es Ya un está. centillograma óseo total que le falta partes. Acá le falta ver el resto de los pies, y tenemos múltiples sitios captantes. Yo les había preguntado la otra vez. Pero ya a esa altura. Acá tenemos un estadio 4, enfermedad metastásica diseminada. Dentro de todos estos huesos, ¿en cuáles ustedes creen que tendríamos que prestar rápida atención y decir, derivo ya a qué especialista? En columna, ¿no es? Claro, En columna. columna, prestar Columna. atención por si tenemos qué probable complicación que ya estudiamos. Una compresión. Excelente. Fractura. Y si no es en columna, ¿en dónde? Fractura y que pueda haber una En compresión. cadera. ¿En cadera te importa esto? Fémur. Ah, Claro, fémur. Fractura de Ah. fémur, claro. Sí, el cadera. fractura de cadera, pero lo que te importa es el hueso largo. Claro, ¿no? sí, 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 sí. Te sí. importa acá también. Y te Sí. importa esto también. Hueso largo, chicos, Se attention. fractura más fácil. Fíjate que el cráneo también tiene ahí. Sí, pero acá iría a llamar rápido a un especialista. No, digo que tenía. No, porque no se lo van a sacar. Y ahí en la Vamos cervical. a más. el- Extirpable no, sino preservación de órgano vital y funcional. Entonces ahí vamos, a columna, vos bien acá dijiste cervical, ahí habrá que ver si no es un foco mandibular, a veces, Claro, claro, sí, sí. Atrás, ahí se ve mejor que no. acá sí, posterior acá tenemos, libre. Miren lo que es esto. ¿Qué estudio, qué estudio me permitiría evaluar correctamente la columna y ver si hay algún daño medular? Una resonancia. Sí. ¿Soñé o dijeron densitometría? No, yo estaba pensando en eso, no para evaluar la médula, sino para Les hago una broma. ver sí. esto del riesgo de las fracturas patológicas y eso, con el tema de la infiltración. Sí, no está mal. No sé si se hace. Densitometría. Eso iba a En preguntar. realidad vas a pedir densitometría cuando la persona, por ejemplo, bueno, por supuesto, en una mujer posmenopáusica, ¿sí? Acá, es buena tu pregunta, en realidad acá ya tenés más datos que una densitometría, tenés daño óseo y el principal riesgo son Claro. los efectos, los eventos graves relacionados a las metástasis óseas, que son fractura, compresión medular. Sí. ¿Sí? Acá el tratamiento va a ser con bisofonato. Pero por supuesto eso es un paliativo.
enfermedad de base es lo que debemos tratar con el tratamiento oncoespecífico. La base del tratamiento oncológica, terapéutica del melanoma, antes era la quimioterapia, hoy es la inmunoterapia y las drogas target, ¿sí? Los inhibidores, las drogas target, los blancos moleculares. Última rotación estudiamos drogas. Bueno, chicos, creo que los voy a liberar. Espero les haya servido, fue poquito, pero Mañana para que tenemos aprendamos a tarea. razonar. Ustedes a lo mejor